Mi nombre es Benjamín Acevedo, estoy cursando segundo semestre de Derecho y hoy les voy a explicar un poco acerca del origen de la Constitución y una serie de conceptos que veremos en la siguiente diapositiva. Iniciaremos con el origen de la Constitución de 1991, la cual se dio a través de un grupo guerrillero, es decir, que exigía continuamente que se convocara una asamblea constituyente que reformara la constitución para facilitar el nacimiento de partidos políticos diferentes a los tradicionales, es decir, conservador y liberales. El gobierno no aceptó la propuesta por diversos motivos, entre ellos que los grandes carteles del narcotráfico querían aprovechar la consulta para hacer una consulta sobre la extradición. Aquí surgió un movimiento que fue denominado la séptima papeleta, dado que eran una serie de estudiantes que querían implementar una séptima papeleta en las elecciones del año 1990 para reformar la Constitución de 1886, donde existía una serie de lagunas en cuanto a los derechos de las personas, a la igualdad de género, entre otras series de derechos. También este mecanismo pues no se iba a tener en cuenta dado que simplemente era una consulta, pero cuando salió los resultados la asamblea se dio cuenta de que la población se había manifestado de una manera directa, dado a que ya existían otras maneras de reformar la constitución y pues se dieron cuenta de que la mayoría de la población estaba de acuerdo con este mecanismo que se llevaría a cabo, la cual implementarían una nueva constitución donde existiera una generalidad de derechos y una serie de garantías a los ciudadanos. Mecanismos para reformar la Constitución. Pues como vemos en el artículo 374 de la Constitución Política, pues nos muestran una serie de mecanismos para reformar la Constitución, la cual puede ser por el Congreso, por una asamblea constituyente como la fue con la séptima papeleta o por el pueblo mediante referendo. El Congreso aquí cumple un papel muy fundamental, dado que por actos legislativos se puede reformar ciertos artículos o ciertos decretos de la Constitución. La Asamblea Constituyente es convocada por el pueblo, previa ley aprobada por el legislativo que dispone la competencia, el periodo y su composición y el referendo aprobado por el pueblo. Este se convoca por la ley expedida también por el Congreso. La soberanía popular se puede decir que es el atributo de la naturaleza mediante el cual el pueblo ejercerá exclusivamente de manera suprema o máxima autoridad de la sociedad con la finalidad de realizar plenamente en ella la función de dirigente y gubernativa. Es decir, por esta razón en la sociedad democrática la condición de soberano pertenecerá únicamente a la entidad jurídica y política denominada pueblo. Proceso jurídico mediante el cual nace la Asamblea Nacional Constituyente que da origen a la Constitución de 1991. Uno de los procesos jurídicos que se destacó en la creación de la Asamblea Constituyente fue el proceso de paz, con el ELPL, agrupación guerrillera que hacía mucho tiempo estaba propugnado por una Asamblea Constituyente. Mecanismos de reforma a la Constitución de 1886, el Poder Constituyente primario y la Asamblea Nacional Constituyente. Pues en esta reforma, pues la Constitución de 1886 rigió una vida constitucional de Colombia
desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Este siglo XX fue señalado de las grandes promociones, entre ellas la promoción de la mujer. Esta fue derogada por la Constitución Política de 1991. Nació el marco de la llamada generación liderada por Rafael Núñez. Tuvo dos reformas importantes, las cuales fueron la de 1910 y la de 1936. Cabe resaltar que hubieron varias reformas que cabe mencionar, las cuales fueron la separación de Panamá el 3 de noviembre de 1903 por razones políticas, y con ayuda de Estados Unidos se independizó de Colombia. Otra reforma fue el cambio del sistema electoral el 5 de marzo de 1905, en donde se creó un Consejo de Estado, y a su vez Asamblea prorrogó, aceptó añadir 4 años más al periodo presidencial. Otra que es de suprema importancia fue el derecho al voto para la mujer, dado que anteriormente simplemente los hombres podían elegir a los candidatos que representarían de manera directa a la población. Esta se dio en el año 1954, idea del general Rojas Pinilla. Otra reforma fue la Constitución, que buscaba consolidar al Estado, ponerlo más fuerte y centralizado, ya que el país soportaba varias crisis de guerras. Rafael Núñez tenía pensamientos de unidad para el país, conceptos que fueron de gran fortaleza para la Iglesia Católica y para el nombre de Dios como dueño de las leyes. El poder constituyente primario se podría decir que es la capacidad o atribución de establecer las bases de un ordenamiento político jurídico y posteriormente modificarlo. De esta manera, el mayor objetivo es establecer una constitución, y se radica o se basa en el pueblo y comporta el ejercicio pleno del poder político, lo que explica que sus actos son funcionales, pues por medio de ellos se establece el orden jurídico, por lo que dichos actos escapan del control jurisdiccional. Muchas gracias.